Bien amigos, estamos de eso ya con Decisión 2014 y como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en nuestros estudios el candidato por el PPC, Juan Enrique Dupuy, que el día de hoy vamos a tratar de poder mostrar, dar a conocer a la población algunos aspectos que desde ya tienen que ser tomados en cuenta para poder, evidentemente, garantizar la tranquilidad y la seguridad que merece precisamente la población del distrito de Ate. Bienvenido y desde ya comenzamos esta entrevista con uno de los puntos álgidos, latentes y que evidentemente ya con una experiencia de una gestión lo que queremos escuchar básicamente es de qué manera se va a poder fortalecer ya sea la logística o qué se propone para poder de alguna manera garantizar esa seguridad. Bueno, a ver, has entrado de lleno en primer lugar, Cecilia, George, muy buenas noches. Has entrado de lleno al problema probablemente más complicado por el cual atraviesa nuestro distrito y la ciudad de Lima en general. Mira, el problema de la seguridad, la verdad es que la estamos en este año deportivo con Mundial de por medio y hablando en términos deportivos la estamos perdiendo por goleada. El problema es realmente dramático. Es realmente terrible. Como siempre digo, entre medio broma y medio en serio, sabemos cómo salimos de nuestras casas y no tenemos idea de cómo vamos a volver. La cosa es dramática. Antiguamente te robaban pues, el celular, robaban el reloj, la cartera, ahora te matan. O sea, el nivel de inseguridad se ha incrementado de manera sustancial. ¿Cómo lo vamos a combatir? A ver, yo pienso que se tiene que combatir desde varios puntos. Desde el punto de vista represivo, estratégico y social. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Desde el punto de vista represivo, lo que tenemos que hacer es un poco seguir con los mecanismos convencionales, es decir, obviamente teniendo un cuerpo de serenos bien formados y no gente que sea parte de la corrupción hoy en día, como sucede, bien implementados, con camaritas que de alguna manera te apoyen con la tecnología y con la logística suficiente para poder tomar una reacción, porque mira, hoy día sucede que las camaritas no funcionan. Porque curiosamente, cada vez que hay un hecho delictivo y uno se va a la municipalidad para poder ver qué es lo que ha sucedido, justo esa camarita en cuestión estaba malograda o no sé qué historia pasaba, pero la verdad es que no funcionó. Y ha sucedido en Valdivieso y ha sucedido en un montón de organizaciones sociales donde dicen que hay camaritas y supuestamente las estás viendo, pero no están funcionando. Es decir, un caos y un desastre. Ahora, las camaritas solamente te permiten el ver lo que está sucediendo afuera. Si tú tienes una capacidad de reacción ante aquello que tú estás viendo, la cosa, a mi criterio, es realmente dramática y terrible. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que ver algo que está sucediendo y que es un delito y no poder sentir la impotencia de no poder actuar. Por lo tanto, si tú no tienes capacidad de reacción, eso no sirve de nada. Y por eso, cuando yo escucho, oye, vamos a poner 200 camaritas, como si fuera eso, la panacea o la solución al problema, realmente lo único que acredita es que no tienen ni idea de cómo solucionar el problema. ¿Qué va a hacer en todo caso en por ese eso, sentido? tienes que tener, mira, por ejemplo, los vehículos. En nuestra gestión compramos cerca de 50 vehículos, entre autos y camionetas, fuera de las motos y de las cuatrimotos de las cuales tanto se burló el señor Benavides y que hoy día las está utilizando y se jacta de que existen. Es decir, estos 4 años no se ha comprado un solo vehículo. ¿Qué capacidad de reacción tienes tú si estás viendo el delito y no tienes la capacidad de actuar? Entonces, primero tienes que tener capacidad de reacción, es decir, dotar de la logística, ¿ok? Y luego, dotando la logística y teniendo las camaritas, podrás ver y podrás reaccionar. Ahora, eso, por una parte, dentro de los términos tradicionales y convencionales. Por otra parte, viene el aspecto social. Es decir, la mayor parte de estos problemas se generan por muchachos que hoy día integran las barras bravas de los equipos de fútbol, ¿no? Y que están reciclados por todo el distrito, ¿no? Y se han reciclado sobre el tema del fútbol, que curiosamente debería de ser algo bueno y positivo, se ha convertido en algo que es dramático para la sociedad. Y muchos de esos muchachos, curiosamente, son grandes consumidores de droga. Entonces, lo que sucede es que cuando están angustiados salen y roban. Entonces, tenemos que recuperar esos muchachos con un aspecto de carácter social, es decir, generar convenios con ONGs que te permitan recuperar estos muchachos que estén con consumo de drogas, porque eso no les puedes dar responsabilidad, porque si le das algún tipo de responsabilidad, lo que van a seguir es seguir delinquiendo con el uniforme de la municipalidad. ¿Y a qué me refiero? Porque eso tiene que ser complementado con las rondas juveniles y las rondas urbanas, es decir, la sociedad se tiene que organizar hoy día. Los métodos convencionales, hasta que no hay una decisión política del más alto nivel, esto no se va a solucionar. Por lo tanto, la municipalidad tiene que liderar a un tipo de solución ingeniosa y novedosa.
porque si no esta pelea ¿Cuál es esa solución, ingeniero? Las rondas urbanas y las rondas juveniles. Mira tú, en Valdivieso hicimos las rondas juveniles. Fue un claro ejemplo de lo exitoso que esto resultó. Que eran los muchachos que yo te estoy comentando hace un rato, que estaban en la calle y que eran parte del problema. Esos muchachos les dimos una propina. Y con esa propina los jalamos a la acera del bien y los sacamos justamente del problema. ¿Ya? ¿Dándoles una propina? Dándoles una propina. Y la rotación fue muy alta. ¿Y por qué? Porque lo que sucede es que estos muchachos, que nunca han tenido una oportunidad en su vida, que vienen probablemente de familias disfuncionales, que consumen droga y que es una situación realmente dramática, cuando tú les das una propina a estos muchachos que quieren regenerarse, muchos de ellos, por ejemplo, yo te cuento una historia. Sí, pero ¿qué pasa si esa propina, digamos, que se les está dando, es mal utilizada? Por eso te digo que hay un nivel de rotación, pero la experiencia te dice lo siguiente, que la gran mayoría, el casi 70 y tantos, casi 80% de esos muchachos empezaron a regenerarse. Es decir, yo me acuerdo, yo siempre pongo de ejemplo un caso que a mí me parece alucinante. Un muchacho con su primera propina fue y se compró un tarro de leche para llevárselo a su hijo, porque tenía un hijo con una mujer con la cual obviamente no vivía, y la mujer no lo quería porque el chico nunca atendió. Claro, y su solución era salir a las calles y robar. Entonces, por primera vez agarró un tarro de leche y le llevó. Las consecuencias de eso fue que la mujer lo abrazó, le dio cariño, muchachos. Pero usted cree, seamos un poquito más conscientes en ese sentido. ¿Usted cree que dándole una propina, digamos, a los muchachos que paran en las calles, ¿no? que están inmersos en esto de las barras bravas y en la delincuencia, dándoles una propina, finalmente van a hacer buen uso de la propina y finalmente van a terminar comprando todos el tarro de leche para llevárselos a casa? No. Es que... Bueno, es lo más o menos la explicación que se está dando. No. Yo déjame terminar la idea para podértela redondear. Mira, cuando tú le das la propina a estos muchachos, lo que tú estás haciendo es sacarlos de la acera del mal y darle una oportunidad. Nada más que eso. En 3 meses en 3 meses tú vas a evaluar si ese muchacho cambió su vida. ¿Y de qué forma lo vas a evaluar? Porque con esa propina no le va a ser suficiente para vivir. Se va a empezar a enganchar al mercado laboral. Porque con esa propina no puede vivir. ¿Y de buenas a primeras la propina se le da? El 80% de los muchachos que estuvieron en las rondas juveniles de Valdivieso se enganchó al mercado laboral. Porque obviamente se le levantó la autoestima, el muchacho se sintió importante, se sintió que podía salir adelante, tuvo una oportunidad y la supo aprovechar. Hay algunos que van a recaer, como que de hecho recayeron algunos que te digo más o menos sobre ese 20%. Esos trataremos de entrar en el ámbito de carácter social. Pero para ser un poco más específico, y ahora, justamente lo que tú ibas a decir, juveniles. ¿de qué manera en todo caso se va digamos, a hacer un filtro? Porque evidentemente para poder garantizar de que estos jóvenes realmente van a hacer el buen uso de ese dinero, nos imaginamos que esto va a estar a cargo de un equipo, de una comisión, un filtro para que finalmente... ¿Cómo se va a masificar? Como los serenos, o sea, siempre hay un supervisor, que inclusive a los serenos también los tienes, inclusive a la red de parques y jardines. Siempre hay supervisión y tienes que controlar, porque si no esto se te descontrola, eso es evidente. Ahora, la otra experiencia que yo tengo es en Huaycán, cuando me acuerdo yo, en el primer año de la gestión, me vino a buscar Luz del Sur, y Luz del Sur me dijo, oye, mira, me están robando los cables, no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo vamos a hacer? Y yo dije, ¿por qué ahí no armamos una ronda juvenil y no les damos plata, les damos víveres, para que estos muchachos no hagan mal uso del dinero, como tú decías, ¿ya? ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Que en 8 meses no hubo un robo de cable más. Tan exitoso fue el programa que lamentablemente Luz del Sur nos vino un día y dijo, ya no tenemos problema, por lo tanto, al ya no haber problema, vamos a suprimir el programa porque ya no es necesario el hacerlo. Y lamentablemente se suprimió el programa piloto de las rondas juveniles. Es decir, las rondas juveniles, yo estoy absolutamente convencido, dada la experiencia, que van a ser muy útiles, pero no es suficiente. ¿Ok? Hay que armar, además de los métodos convencionales, como hablábamos hace un rato, es decir, más serenos, la logística, los elementos tecnológicos, tienes que organizar a la sociedad. Hoy día, la sociedad está absolutamente a merced de todos los delincuentes. Entonces, tú lo que tienes que hacer es agarrar y tener un gerente de seguridad ciudadana que tenga 6 personas, 1 por cada zona, ¿ya? Que sea un militar en retiro o un policía en retiro por la zona para que nos empiece a organizar. Que nos empiece a organizar por manzanas, y la municipalidad en esa estrategia tiene que dotar de elementos logísticos para que la estrategia pueda sostenerse en el tiempo, en tu sistema de alarmas, en fin. Tenemos que nosotros salir a la calle
a defendernos, porque lamentablemente, desde que no hay, si no hay una decisión política al más alto nivel, esto no va a ganar. Quiero ir un poco más allá y centrarme un poco en el tema de las rondas juveniles que acaba de mencionar, que para usted podría ser una solución, de hecho que ya tiene una experiencia. Yo creo que es un elemento, más el elemento de las rondas urbanas, más los elementos sociales que te hablaba por el tema del hecho de la inclusión de las personas que consumen droga, más el hecho de claro, pero vamos redondeando todo un poco, va sumando y vamos terminando. Vamos redondeando un poco la idea en ese sentido, en las rondas juveniles, que usted manifiesta que es necesario en todo caso darles esta propina. Pero ¿no sería, digamos, convertirnos en una especie de gestión paternalista también? Mira, el tema no solamente es un tema, como yo te comenté hace un rato y dada la experiencia, no solamente es un tema que se debe atacar desde la perspectiva represiva, también hay que verlo desde la perspectiva social. Créeme, Cecilia, que muchos de esos muchachos, el 80% de esos muchachos eran unos delincuentes, unos avesados que consumían droga y tal, y que hoy día se han regenerado gracias a que alguien les dio una oportunidad. Es decir, de ese 100%, 80% fue recuperado. Pero ¿es necesario darles el dinero así? ¿Esa es la oportunidad que finalmente está planteando? No son grandes cantidades, son propinas, como te dije. No llega ni siquiera al sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es un proceso no solamente que va a contribuir al aspecto de la seguridad, sino es un aspecto también social. ¿Y de dónde se subvencionaría, digamos esto? Tú tienes un presupuesto para lo que significa seguridad ciudadana. Tiene que salir del presupuesto de seguridad ciudadana, evidentemente. Entonces, tú tienes que redistribuir y armar el presupuesto de forma tal que te permita poder cubrir esas propinas a estos muchachos. Pero, como te digo, si tú desapareces a estas bandas de muchachos que están reciclados en el tema del fútbol, te digo una cosa, Cecilia, has resuelto el 50% del problema, que te parezca mentira. Aunque te parezca mentira. Sí, claro, es un poco inverosímil pensar, digamos, que esta podría ser la solución, ¿no? No. Un poco... Es la suma de una serie de medidas. Es la suma de una serie de medidas. Las rondas urbanas, las rondas juveniles, el incremento logístico para que puedan tener capacidad de reacción los mismos serenos, apoyados desde la perspectiva también tecnológica, ¿ya? Y convenios con las ONG para empezar a... ¿Y en las rondas urbanas, en qué consistiría, por ejemplo? Las rondas urbanas no es más que el hecho de un concepto que en los años 80 o en los años 90, para ser más preciso, se utilizó en el campo con respecto al problema de la inseguridad ciudadana. En aquel momento era producto del terrorismo. Hoy día es un terrorismo urbano. O sea, hoy día... Como las rondas vecinales. Como las rondas vecinales. Junta vecinal. Como la junta vecinal. Entonces tú lo que tienes que hacer es organizar a los mismos vecinos. Y cuando sepas, por ejemplo, estás en un área X. En esa área tú tienes que, como yo te comentaba hace un rato, tienes que tener un responsable por cada una de las 6 zonas. Y ese responsable por cada una de las 6 zonas me tiene que organizar toda la zona. Y tiene que darle la estrategia y el taller necesario para poder formar a la gente. Cuando hay un problema, puedan salir y puedan reaccionar. Y la logística, que es la municipalidad la que tiene que dotar de esos aspectos logísticos. Por ejemplo, típico, a la hora que venga un delincuente y alguien, boom, prenda la sirena y esto sea un escándalo y que salga toda la comunidad, vas a ver si vuelven. Vas a ver si vuelven. Son soluciones prácticas, que no tienen mayor ciencia, pero que nadie las hace. Falta liderazgo, o falta conocimiento, o falta decisión política, no sé. Pero el hecho, en concreto, es que nadie las hace. Y si nosotros seguimos pensando en los métodos convencionales, o nos ponemos a llorar, en el sentido de que, oye, esto nos come y el gobierno no nos ayuda y no hay decisión política, entonces no nos va a quedar más que seguir llorando toda la vida. Y yo creo que nadie quiere que su autoridad sea uno más que llore, sino sea aquel que aporte y colabore en la solución del problema. ¿Qué opinión le merece, digamos, esto que se ha creado con respecto al Serenazgo Sin Fronteras también? A mí me parece genial el tema del serenazgo sin fronteras. Que poco ha hecho, en verdad. Sí, mira, el serenazgo es gente que son vecinos comunes y corrientes como tú y yo, que probablemente, por consideraciones de carácter político, están ahí. Y no han sido suficientemente preparados ni capacitados para poder repeler el tema de la inseguridad. Es decir, no tienen el conocimiento, no dan a veces ni la talla física para poder ser serenos que puedan poner el cuerpo y generar la autoridad, como tú dices. Y finalmente, no portan ni arma y no tienen capacidad de detención. Es decir, si hay un avesado delincuente como los hay hoy en día con arma y pistola, esa persona que tiene un hijo y que sabe que le está esperando y que tiene una mujer, no va a poner el pecho ni por ti ni por mí. Con lo cual, es un fracaso la estrategia. Y el problema es que
como dice el dicho, el burro patea una vez. Si te patea 2 veces, eres burro tú también. Entonces, ¿para qué continuar con más de lo mismo que no ha funcionado? Es decir, quiere seguir fracasando con lo mismo y dándole vueltas a lo mismo y hablando del Códice como todo el mundo viene y se siente y habla. Claro, pero entonces para que no, digamos, para que el burro no nos patee 2 veces, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, al personal de serenazgo, ¿de qué se lo va a dotar finalmente para que tenga esas armas para que luche contra? Yo te digo una cosa, el personal de serenazgo se tiene que reducir a un mínimo, a una, digamos, a un equipo de élite, por decirlo de una manera, ¿ya? Y tenemos que ir al tema de las rondas juveniles, con el tema de las propinas, ¿ya? Y tenemos que, por cada sereno puedes tener 3 muchachos en las rondas juveniles. O sea, de los 400 serenos puedes tendría que convertir reducir en 1.200 serenos, es decir, en 1.200 muchachos. Pero de los 400 se reduciría, digamos. No. Yo creo que nos tenemos que hacer un grupo de élite de serenos. No puedes prescindir de ellos. De hecho que necesitas, porque además tienen que apoyar y aportar con el tema de las unidades móviles. Es decir, no puedes prescindir de todos los serenos. Pero sí yo creo que se quede un 25%, es decir, 100 serenos y 300 que se vayan a convertir en rondas juveniles. Bien, precisamente tenemos una llamada telefónica y como ustedes saben, la población tiene la oportunidad de poder participar y desde ya tener ese contacto directo con los candidatos, finalmente aspirantes al sillón municipal. Tenemos una llamada telefónica. Aló, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Muy buenas noches, soy la señora Ana María Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenida. De la localidad de Santa Clara. Quisiera manifestar al respecto de las declaraciones del señor Dupuy. Cuando en lo que es el tema de seguridad ciudadana, cuando él fue presidente de la seguridad ciudadana del CODICET, nunca convocó al comité de seguridad, nunca se preocupó por la seguridad ciudadana. Habla de tecnología, que en su próximo gobierno va a haber tecnología. Él, siendo alcalde, instaló 17 cámaras análogas que hoy en día no sirven para nada. Con respecto a las propinas que dice que van a hacer las rondas juveniles, señores, los vecinos vamos a pagar nuestros tributos para promover el consumo de drogas. Yo creo que el señor está diciendo tanta mentira. Siendo alcalde nunca hizo nada por la seguridad ciudadana. Es una pena, parece que este señor no vive en el distrito porque no conoce la realidad, señores periodistas. Muy bien, gracias por su intervención. Agradecemos su llamada telefónica y desde ya invitamos a la población lo más breve posible para poder dar la oportunidad a otros vecinos. ¿Qué puede decir al respecto, precisamente? Bueno, mira, ese es un poco el discurso de la actual gestión, ¿no? O sea, el que no vive acá, el que no sé qué, el gringo pituco y todo lo demás. Permíteme decirle a la señora con claridad lo siguiente. Nosotros fuimos los que invertimos primero en las camaritas y para su conocimiento no fueron análogas, sino fueron digitales. 1, 2. Nosotros fuimos los que compramos los 50 vehículos, la toda coalición no cobraron ni uno. Y esos vehículos tienen que renovar porque le dan las 24 horas del día de todos los días. Y le sacan la mugre, literalmente, esos vehículos. Si tú los renuevas, lo que nos va a pasar es que a partir de enero, una vez entrando a la municipalidad, hay que volver a renovar la flota como lo hicimos la vez pasada, porque los vamos a encontrar absolutamente destrozados. Y además se van a tirar hasta las llantas como hicieron la vez pasada, porque nos van a agarrar las llantas en lona. Y por último, yo no he dicho que hay que promover el consumo de la droga. La señora está manipulando de manera absolutamente demagoga mis palabras. Yo he dicho que lo contrario, hay que sacar a los muchachos del consumo de la droga. Es decir, no hay que malinformar y hay que hablar con claridad, ¿no? Hay que dar más bien la oportunidad a que esos muchachos salgan del problema y se conviertan hoy en la solución, que es lo que nosotros buscamos y necesitamos. La vecina acaba de tocar un aspecto muy importante que se ha dado a conocer en estos últimos días con el tema de que nosotros pagamos impuestos. Exactamente. Y por ahí se escuchó de la posibilidad de poder incrementar esos impuestos y que finalmente garantizaría una mejor seguridad. ¿Usted cree que esa sería la solución? Yo te digo una cosa. Yo cuando entré a la municipalidad, el primer año, ya me hicieron una marcha porque se incrementaron los impuestos y me dijeron que yo había sido el que... Y yo lo que quiero decir acá claramente, delante de todos los vecinos para que entiendan las cosas, los presupuestos en el sector público se hace el año anterior y surgen en efecto a partir del año siguiente. Cuando yo entré a la municipalidad, ese presupuesto no lo hice yo. La ordenanza de prediales y arbitros lo hizo la anterior gestión, es decir, el señor Benavides. El que subió los prediales y arbitros fue el señor Benavides. Y cuando yo entré, los heredé de esa forma. Es decir, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. ¿Pero no era usted regidor en ese tiempo? Yo, cuando se aprobó la ordenanza de prediales y arbitros, estaba de licencia porque estaba como candidato. Yo no la aprobé. ¿Te das cuenta? Y más bien lo que hice fue sacar una ordenanza social para subvencionar parte del incremento para que el impacto en el bolsillo de la gente fuera menor. Yo no creo que sea necesario el hecho
de incrementar los impuestos. Yo lo que creo que lo que es importante y fundamental es el ampliar la base tributaria. Es decir, hay mucha gente que no paga sus impuestos y que le saca la vuelta al fisco teniendo comercios que tienen, declaran un ambiente pequeño y tienen 3 pisos. Fábricas que de igual forma actualizar los predios. Exactamente. Y a eso nos dedicamos, a fiscalizar para poder hacer que no haya evasión tributaria. Pero no en ningún momento el subir los tributos. Y más aún ahora, cuando ha habido una explosión de viviendas importante, con lo cual hay ahora mucho más contribuyentes que antes, por lo tanto mucho mayor recaudación. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Jorge, claro que sí. Y nosotros vamos a continuar con más aquí en el programa. Por supuesto van a seguir abiertas las líneas porque el día de hoy estamos con el candidato del PPC al sillón municipal de Atevitarte, Juan Enrique Dupuy. Pausa y regresamos.